Bueno, vamos a Mateo capítulo 11. Nos encontramos viendo esta tercera sección de esta división que consideramos bajo el título de Jesús elogia a Juan el Bautista. Primero vimos la pregunta de Juan, segundo la respuesta de Jesús, pero ahora, además de la respuesta de Jesús, pues el Señor Jesús habla respecto a la importancia de Juan el Bautista, que es donde estamos en esta tercera sección. Entonces, al llegar al capítulo 11, dice desde el versículo 7 y 8, dice: mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Bien, entonces, al considerar esta sección, habíamos dicho más adelante, del versículo 9 al versículo 10, dice: ¿pero qué sabisteis saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, decíamos que Juan es más que un profeta. De hecho, no solamente fue anunciador, sino que fue anunciado con siglos de anticipación por el profeta Isaías y también por el profeta Malaquías. Veíamos en el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, ¿no? Entonces, respecto a esto, pues decíamos que, exceptuando al Señor y considerando las características de Juan, como ya las vimos, pues nadie en cuanto a la calidad de Juan se levantó. Sin embargo, habíamos dicho que los más pequeños en el reino de los cielos, es decir, el más sencillo creyente de la presente dispensación o era, pues es mucho más grande que Juan. ¿Por qué? Grande en cuanto a los privilegios que tenemos, no necesariamente en cuanto al carácter, sino que nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia completa. Juan en ese momento no tuvo una Biblia hasta Apocalipsis, nosotros sí. Juan no hizo parte física de la iglesia, aunque hace parte de la congregación de los primogénitos escritos en los cielos, pues no hizo parte de la iglesia aquí en la tierra, ¿sí? No experimentó como tal esa compañía y esa cercanía con otros hermanos de la iglesia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos más privilegios que Juan. Entonces a eso nos referíamos, ¿no? Habíamos citado a MacArthur cuando dice: Juan fue el más grande que los profetas del Antiguo Testamento, porque él vio con sus propios ojos y participó personalmente en el cumplimiento de lo que los anteriores profetizaron, ¿no? Pero todos los creyentes después de la cruz son todavía mayores, porque ellos participaron en el completo entendimiento y experiencia de algo que Juan solo previó en forma oscura, la verdadera obra de expiación de Cristo. Entonces vemos que Él está por encima de los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a que Él anunció personalmente al Cristo. Los otros profetas lo vieron de lejos, mientras que Él lo anunció de manera personal, ¿cierto? Y le bautizó, como bien nosotros ya habíamos considerado. Robertson también nos dice en cuanto a esto, pues que dice él: lo cierto es que quiere decir que Juan es mayor que todos los otros en carácter, pero que el menor en el reino de los cielos le sobrepasa en
privilegios. MacDonald también apuntaba al respecto de esto diciendo: la declaración de que el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él demuestra que Jesús estaba refiriéndose al privilegio de Juan, no a su carácter. Una persona que es la menor en el reino de los cielos no tiene necesariamente un mejor carácter que Juan, pero sí tiene un mayor privilegio. Ser ciudadano del reino es más que anunciar su llegada. El privilegio de Juan fue enorme al preparar el camino del Señor, pero no vivió para gozar de las bendiciones del reino. Es decir, lo que nosotros como creyentes y como iglesia, desde el Nuevo Testamento, y a partir del Nuevo Testamento nosotros participamos, ¿no? Luego hablábamos de que el reino de los cielos sufre violencia. Recordemos lo que leíamos del versículo 12 al versículo 15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, entonces la Nueva Versión Internacional lo parafrasea de la siguiente manera. Bueno, yo creo que es parafraseado. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces decíamos que hay una cierta dificultad en la interpretación de este pasaje, pero con el contexto anterior, es decir, considerando el carácter de Juan. ¿Cómo era el carácter de Juan? Fuerte, ¿cierto? Un hombre firme en sus convicciones, un hombre que no tuvo temor para señalarle al rey Herodes sus pecados, razón por la cual él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces estamos hablando de ese carácter fuerte, firme, como el que tenía Juan. Y yo creo que en ese contexto, y de acuerdo a lo que estamos viendo, pues podemos considerar que dice que cuando el reino de los cielos sufre violencia, en el original parece que no está en pasivo. Decíamos que cuando el verbo está en pasivo es el que recibe la acción, es decir, que sobre él recae la violencia. Pero no es pasivo, parece que es activo por el contexto y por todo. Es decir, que él no es el que recibe la violencia, sino el que se abre camino con violencia. Es decir, él es el que actúa, el verbo está activo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esto, es que el reino de los cielos se abre paso con violencia. ¿Y por qué se abre paso con violencia? Porque hay oposición. Pero a pesar de la oposición, el reino de los cielos se proclama. Eso ocurrió en los días de Juan el Bautista. A pesar de la frialdad del pueblo, a pesar del recelo de los religiosos y a pesar de la fuerza física de los gobernantes, que finalmente pues fue Herodes el que llevó a Juan a la cárcel, pues nada de eso fue impedimento para que Juan proclamase el reino de los cielos, y posteriormente el Señor Jesús también proclamase el reino de los cielos. Desde el punto de vista de la historia y desde lo que los evangelios narran, el Señor Jesús fue entregado a la muerte por los religiosos, por los celos, porque ellos se sentían amenazados con la predicación del Señor. Claro que sí, todo esto hace parte del plan soberano de Dios, quien había previsto de antemano que fuese entregado. Pero estamos aclarando que fueron los religiosos los que se sintieron amenazados. Y después de que el Señor muere y resucita, encomienda a la iglesia. Y lo mismo, la iglesia también sufre persecución por parte del imperio. Es decir, el reino de los cielos se abre paso con violencia. Es decir, a pesar de la oposición, sigue el reino de los cielos. Se acabó el imperio romano como imperio, bueno, como lo conocíamos, como ese imperio militar, tal como lo conocimos, pero ahora se abre paso, dice, el reino de los cielos. Se acabó el imperio de Roma, se han acabado muchos gobiernos, muchos dictadores, muchos imperios, pero el reino de los cielos prosigue. Señor. También por esa razón, por anunciar el Evangelio así con con ese tipo de carácter fuerte, sufren violencia los que lo anuncian. Sí, Señor.
Entonces dice que solo los violentos lo arrebatan. Ahora, en este caso, los violentos también sería otro pasaje algo, pues, algo que debemos profundizar también, porque no es sencillo el deducir cómo así que los violentos lo arrebatan. Es decir, aquellos que se oponen lo quitan de en medio, o se refiere a aquellos que por su carácter, que por su firmeza, así como Juan, pues dice que lo arrebatan, es decir, se adhieren a él. En síntesis, los versículos 12 y 13, y si consideramos también el contexto de Lucas capítulo 16, versículo 16, Lucas 16, 16, allí también mencionábamos, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí en lugar de lo que dice Mateo, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Aquí no se menciona esto. Dice que el reino de los cielos es anunciado. O sea que el sufrir violencia sería paralelo con anunciado, y eso confirmaría que el verbo está en activo, es decir, es el que se abre paso. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto sería paralelo con y solo los violentos lo arrebatan, con el pasaje de Mateo 11, versículo 12. Entonces, viendo el pasaje de Lucas 16, 16 en paralelo con Mateo capítulo 11, entonces podemos deducir y considerar que el reino de los cielos se abre paso a pesar de la violencia, y también decimos, además de esto, que los violentos se refiere a aquellos que a pesar de la oposición, aquellos que entran en él a pesar de todo lo que se levanta, a pesar de toda esa oposición que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces el reino de los cielos se abre paso, como nos menciona en este caso MacArthur, dice que el reino avanza implacablemente y solamente los implacables encuentran su camino a él. Aquí implacable en el buen sentido de la palabra, es decir, aquellos que no desisten por buscar el reino. Así como el reino se abre paso a pesar de la violencia, así también los creyentes, los hombres piadosos, son los que, hombres y mujeres piadosos, son los que entran en el reino de los cielos, se aferran a él con violencia, o sea, con tenacidad. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, decíamos que una vez más el Señor Jesucristo está magnificando la dificultad de entrar en el reino. Recordemos lo que veíamos en Mateo capítulo 7, versículos 13 al versículo 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque angosta, dice, ancha la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son por ese camino, muchos son los que van por ese camino. Pero dice, angosta es la puerta y estrecha, angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es decir, que se requiere violencia, los violentos lo arrebatan, es decir, aquellos que determinan ir por ese camino a pesar de las dificultades, a pesar de que sea estrecho, a pesar de que no sea como ese camino ancho, pero que lleva a la perdición. Es un camino difícil, pero vale la pena, es el mejor camino, es un camino satisfactorio. Bien, entonces a eso se refiere que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, que el reino de los cielos se abre paso a pesar de la oposición, y asimismo los violentos, es decir, los creyentes, entran en ese reino también a pesar de la oposición y a pesar de las dificultades y el precio que hay que pagar a pesar de la renuncia. Entonces, ¿está claro lo que significa el versículo 12? Una vez más lo citamos y lo tratamos de explicar. Seguimos, entonces dice, porque todos los profetas y la ley, dice, profetizaron hasta Juan. De acuerdo con esto, entonces Juan hace parte de esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es como ese eslabón, ¿cierto?, que permite esa continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Digo que permite es que él desde el Antiguo Testamento está anunciando
al Mesías, el cual entonces instituye el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y por eso decimos que Juan es el precursor, el que anuncia, es el eslabón, ¿cierto? Y es el que Dios utiliza para que haya esa transición desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces los profetas y la ley fueron hasta Juan. Entonces, a pesar de que Juan esté en el Nuevo Testamento, pues prácticamente su predicación y su ministerio haría parte del Antiguo. A pesar de que entre Malaquías y Juan hayan 400 años de diferencia, pues según lo que el Señor dice, el Antiguo Testamento es hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y esto que nos hace ver la importancia y la responsabilidad que recaía sobre Juan el Bautista. Entonces también vemos que Juan viene no solamente a profetizar, sino también a confirmar el cumplimiento de las profecías. O sea, no solamente decir va a venir el Mesías, como lo dijo Isaías, como lo dijo Malaquías, como lo dijo Daniel. No, ahora no es que va a venir, ya está acá. Es decir, está confirmando el profeta Juan. Juan está diciendo, aquí está el Mesías, no que va a venir en un futuro, como lo dijo Isaías, no, ya está acá. Entonces, en este orden de ideas, y como podemos ver, ese papel singular que tuvo Juan, pues no fue simplemente profético. Estaba anunciando el cumplimiento de todas las profecías respecto a quién, al Señor Jesucristo, al Cristo, al Mesías en su primera venida. ¿Sí? Bien. Y luego nos dice, y si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. Esto también se menciona, como ya habíamos dicho, en Mateo capítulo 17, del 10 al 13. Mateo capítulo 17, del versículo 10 al versículo 13. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, del versículo 10 al versículo 13, el Señor está hablando de Elías como Juan el Bautista. Pero la pregunta que habíamos contestado era ¿por qué Juan mismo lo niega en Juan capítulo 1, versículo 21? Bueno, es muy sencillo. Cuando el Señor dice que Él es el Elías que va a venir, es decir, Elías en el sentido de que viene con el poder y el espíritu de Elías, ¿cierto? Es decir, no era propiamente la persona de Juan el Bautista, pero sí aquel que vino con el espíritu y poder de Elías. Por eso se decía, Él es aquel Elías que había de venir, por lo menos en la primera venida del Señor, ¿sí? Pero Elías, literalmente hablando, no era él, es decir, no era la misma personalidad, ¿sí? O sea, el mismo Elías que ascendió al cielo, como lo vio Eliseo, y como está escrito, no es el mismo. Son dos personas distintas, pero ambas tienen el mismo espíritu, tienen el mismo poder. Y alguien dirá, pero ¿será posible que Juan hubiese sido tan poderoso como Elías si Juan no hizo señales como las hizo Elías o como las hizo el propio Señor Jesucristo? Pero así dice la Escritura. Quizá Juan el Bautista, aunque tendría la capacidad, no echó mano de esa capacidad porque no era su ministerio, no era su llamado era a preparar el camino delante del Señor y a preparar los corazones, a anunciar públicamente al Mesías. Tenía esa responsabilidad, habíamos dicho hace 8 días y poníamos como una analogía de lo que ocurre a veces aquí en la tierra cuando hay un seminario, una conferencia. Pues bueno, en ese seminario, conferencia, en fin, un espectáculo, un concurso, todo el mundo trabaja, ¿cierto? El que pone la tarima, el que se encarga de las luces, el que se encarga del sonido, el que se encarga del público, el que se encarga de la logística, pero también hay una persona que presenta el evento. O sea que el que presenta el evento es la cara visible del evento,
Si algo falla, si el presentador falla, ¿cierto? Pues queda mal todo el evento, no solamente él, queda mal todo el evento. Entonces Juan el Bautista es como aquel presentador que oficialmente anuncia la venida del Mesías. Todo ya había sido puesto, otros se encargaron del andamiaje, otros se encargaron de la tarima, por así decirlo. Los profetas del Antiguo Testamento se encargaron de todos los detalles alrededor, de profetizar los detalles alrededor, pero uno solo era el que iba a presentar física y oficialmente al Mesías, que es Juan el Bautista. Entonces él es Elías en cuanto al espíritu y al poder que tenía, ¿está claro? Entonces, conociendo la vida de Juan el Bautista, conociendo la apariencia de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Vestido de pelo de camello, un cinto de cuero y su comida pues como bastante fuera de lo común, ¿no? Y conociendo ese carácter tan fuerte, porque así como Elías confrontó a Acab, así también Juan el Bautista confrontó a Herodes, y de esta manera entonces vemos cómo hay esa similitud entre Elías y Juan el Bautista. Entonces no es extraño compararles, aunque sean dos personas distintas, ellos tenían el mismo espíritu y el mismo carácter. Bien, seguimos, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces esta afirmación es una advertencia que se repite en Mateo para llamar la atención a una enseñanza importante que nos conviene recibir y obedecer. Más de una ocasión, por ejemplo, cuando el Señor menciona las parábolas del reino, en Mateo capítulo 13, dice en versículo 9, el que tenga oídos, oiga, después de hablar de la parábola del sembrador. Luego en el versículo 43, vuelve y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, también explicando la parábola de la cizaña y el trigo. También en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15, perdón, Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. El que tiene oídos para oír, oiga, pero aquí dice, el que lee, entienda. Entonces, está relacionándolo con el leer y con el entender. Si el que tiene oídos para oír, oiga, no solamente oiga, entienda, ¿sí? Ahora, además de eso, podemos ver que en Apocalipsis, cada una de las cartas menciona precisamente esa expresión, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces podemos ver esa advertencia, que tiene oídos para oír, oiga, es decir, esto no es para que lo ignoremos, esto es para que lo consideremos, ¿sí? Entonces esta consideración nos lleva a retomar ¿qué? Nos lleva a retomar con atención lo que se ha dicho respecto a ¿quién? A Juan el Bautista. ¿Cuándo se empezó a hablar, digamos, cuando el Señor comenzó a hablar de Juan el Bautista como tal? Desde el versículo 7. Dice que salisteis a ver al desierto, y a partir de ese momento comienza a escribir y a hablar de Juan, ¿sí? Entonces dice, el que tiene oídos para oír, por favor escuche atentamente. Y hoy el Señor nos está diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, es decir, prestemos atención. ¿Por qué? Porque a veces se suele ignorar estas cosas, y por otra parte, esto es muy importante. Por eso se llama, se exhorta a que se ponga atención. Entonces, ¿qué se ha dicho con respecto a Juan? Que él es el cumplimiento de la profecía, él es quien anuncia la llegada del Mesías, él es quien está anunciando el reino que se está ofreciendo a la humanidad, él está anunciando el arrepentimiento como requisito para poder recibir ese reino.
Él está hablando de las dificultades y el esfuerzo. El Señor Jesús vino hablando de las dificultades y el esfuerzo, ¿se acuerda? Dice que el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, Juan anunció el reino. Juan es el cumplimiento de la profecía. Además, Juan confirma el cumplimiento de la venida del Mesías. Entonces, todo esto es para que nos lleve a considerar a Juan, ¿cierto? Y cuando consideramos a Juan, entonces estamos diciendo, en otras palabras, que estamos considerando al Mesías. Es decir, ponga mucha atención. Juan habló sobre mí. Es decir, que si Juan profetizó, habló sobre mí, entonces yo soy el cumplimiento de todo lo que dice el Señor, o sí, prácticamente el Señor nos da a entender. Él es entonces el cumplimiento. Es decir, que si Juan es el profeta verdadero y anunció la venida del reino que se cumplió en el Mesías, entonces Jesús es el cumplimiento de esa profecía y por consiguiente ahora deben poner mucha atención a lo que dice el Mesías. ¿Está claro? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si Juan fue el profeta que anunció al Mesías, ¿cierto? Y yo soy el Mesías, entonces han de centrar su atención a lo que estoy diciendo. O sea, consideren, si Juan anunció el cumplimiento de la profecía, entonces de paso Juan está confirmando al Mesías. O sea que en últimas el Señor está llevando a reflexionar a los que están oyendo que consideren al Mesías, que es el cumplimiento de lo que Juan dijo. MacDonald lo expresa, yo creo que mucho mejor de la siguiente manera. Voy a leerlo, abro comillas. No todos apreciaron a Juan el Bautista ni comprendieron la profunda necesidad de su ministerio. Por ello el Señor añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, que preste atención. No os perdáis el significado de lo que estáis oyendo. Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Al acreditar así a Juan el Bautista, Jesús estaba reafirmando su declaración de que era el Cristo de Dios. Aceptar lo primero llevaría a la aceptación de lo segundo. ¿Qué es lo primero? Que Juan era Elías, el profeta. ¿Y qué es lo segundo? Que Jesús es el Mesías. Es decir, si Juan anuncia que en Cristo se cumple la profecía del Mesías, entonces, por consiguiente, Jesús es el Mesías, por consiguiente deben prestar atención a lo que ahora está diciendo el Mesías. Es decir, Juan dijo, vayan a Él, y si ya está Él, entonces hemos de seguir al Señor. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si todo lo que Juan dijo es cierto, yo soy el Mesías, presten atención a lo que estoy hablando. ¿Bien? Entonces pasamos al cuarto punto. Por consiguiente, pasamos al cuarto punto. El cuarto punto entonces es el rechazo a Jesús y el rechazo a Juan el Bautista. Versículos 16 al versículo 19. Esto hace parte de la división que ya habíamos considerado antes, ¿recuerda? El tema general es Jesús elogia a Juan el Bautista. La primera parte, la pregunta de Juan. La segunda, la respuesta de Jesús. Tercero, la importancia de Juan. Y ahora hemos llegado finalmente a la cuarta y última sección de este tema, de Jesús elogia a Juan el Bautista, versículo 16 al versículo 19. Entonces, la reacción del pueblo, prácticamente aquí vamos a considerar la reacción del pueblo a la predicación de Juan. ¿En qué consistió entonces la reacción del pueblo a la predicación de Juan? Bueno, antes que nada, vamos a complementar el relato de Mateo con lo que Lucas, el evangelista, nos menciona del versículo 29 al 30. Entonces vamos a Lucas capítulo 7 del 29 al 30, para ver el complemento. El Señor viene hablando en Lucas de prácticamente esto mismo, está hablando, es prácticamente la misma escena, es el mismo momento, solo que Lucas nos está ampliando los detalles. Lucas capítulo 7, del 29 al 30. Lucas capítulo 7 del 29 al 30.
Bueno, voy a devolverme un poquito para que entendamos que está hablando de lo mismo, es decir, es el pasaje paralelo a Mateo. Dice desde el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Bien, entonces, de acuerdo a esto, dice versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no siendo bautizados por Juan. Entonces, según lo que estamos nosotros mencionando acá, según lo que estamos diciendo, entonces hay dos reacciones, ¿cierto? Hay dos reacciones. Aquí tengo también en la Nueva Versión Internacional, voy a leer la Nueva Versión Internacional, capítulo 7 del 29 al 30, dice, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a lo anterior, hubo dos reacciones. La primera reacción, la del pueblo en general, los publicanos, es decir, la mayoría de personas humildes, sin mucho conocimiento quizá de la escritura, pero con algo, no mucho, pero sí, por lo menos tenían una base. ¿Qué pasó? Aceptaron y le dieron la razón a Juan. Es decir, cuando hablamos de que le dieron la razón a Juan, es lo que dice la Reina Valera, justificaron a Dios. Esa palabra justificar a Dios suena como extraña en primera instancia, ¿cierto? ¿Qué nos da a entender? Que tenían dudas de que Dios era justo y se lo comprobaron. ¿Sí? No. Tenían el conocimiento. En este caso, cuando uno le dicen justificar a Dios, es como si nosotros declaráramos o consideráramos inocente a Dios. Repito, en primera instancia, cuando uno lee, lo que uno cree que significa, si no vemos el contexto y lo que lo rodea, justificar a Dios es que nosotros declaramos inocente a Dios. Es lo que da a entender por encima, pero no es eso lo que quiere decir. Claramente lo dice la Nueva Versión Internacional, dice que reconocieron que el camino de Dios era justo. Es decir, justificaron a Dios, pero no en el sentido de que nosotros hagamos recto o justo a Dios. Lejos esté de nosotros pensar, considerar algo así. Más bien, que reconocieron, o sea, le dieron la razón a Dios. Y por consiguiente le dieron la razón al ministerio y a las palabras de Juan. ¿Sí? Eso significa justificar a Dios. Es decir, aceptaron lo que Juan decía y consideraron que era correcto hacerlo. Es decir, que tenían que arrepentirse. De hecho, cuando dice en Lucas que los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios. Y cuando los publicanos también fueron, porque de hecho los publicanos fueron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Juan. Es decir, en ellos había una receptividad, hasta los soldados, ¿sí? Pero los fariseos no. Los fariseos, Juan tuvo que decirles, es decir, ellos no tomaron la iniciativa, maestro, ¿qué haremos? No, a los fariseos Juan les tuvo que decir de antemano, o sea, antes de que ellos dijeran, porque no iban a decir, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero los otros, el pueblo, entre ellos los publicanos y los soldados, como ya vimos, sí le preguntaron a Juan qué debían hacer, es decir, reconocieron que Juan tenía criterio y tenía una opinión clara, más que una opinión, o sea, una determinación clara respecto a lo que ellos debían hacer. ¿Qué debemos hacer, maestro? Y entonces les dice Juan, no extorsionen a nadie y no cobren más. Eso se lo dice a los soldados, ¿no? A los soldados les dice que no extorsionen a nadie y que se contenten con su salario. Para los publicanos les dice que no pidan más de lo que es debido. Es decir, que el oficio de publicano era malo.
no era malo. O sea, Juan no les dice dejen de ser publicanos, no. Les dice que no cobren más de lo que debían exigir, sino que la profesión se prestaba para la deshonestidad de las personas que se dedicaban a cobrar los impuestos. Entonces dice que los publicanos justificaron a Dios. Es decir, los más sencillos, los pecadores, al escuchar a Juan, lo aceptaron, lo recibieron. Y aquí yo veo un punto muy importante. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra pecaminosidad, atendemos al Evangelio, a la palabra de arrepentimiento. Así como los publicanos, no dudando de su condición y no dudando que ellos pedían más, pues ellos reconocen que deben arrepentirse. Ellos justificaron a Dios, es decir, le dieron la razón a Dios. Le dieron la razón a Juan el Bautista, por eso le preguntan. Ellos piden un criterio, un consejo de Juan, un concepto de Juan, ¿qué debemos hacer? Y entonces Juan les habla y entonces ya ellos sabían lo que debían hacer. Probablemente la predicación de Juan a los publicanos fue esa puerta abierta para que publicanos como Mateo y como Zaqueo recibieran la palabra y la predicación del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, Lucas 7, del 7:29. Pero ¿en cuál versículo es que dice de que no extorsione la... Eso lo encontramos en Lucas, cuando le pregunta a cada uno, ¿no? Lucas capítulo 3, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Y a qué iban a bautizarse? Cuando ellos fueron a bautizarse, estaban justificando a Dios, es decir, estamos de acuerdo con lo que está diciendo Juan. El bautizarse, más allá de una simple ceremonia física, estaba implicando aceptación e identificación con el mensaje de Juan, es decir, ellos reconocían que se tenían que arrepentir, por eso fueron a las aguas a que Juan les bautizara. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Entonces, con esto les confirmó pues el hecho de bautizarse, ¿no? Entonces ya dijimos que justificar a Dios no significa hacer lo justo, sino considerar que sus demandas son rectas. ¿Bien? Considerar que sus demandas son rectas. Entonces hubo dos reacciones. La primera, la del pueblo de los publicanos. Y la segunda es la de los religiosos y los eruditos. O dicho de otra manera, los fariseos y los intérpretes de la ley. Recordemos lo que significa fariseo. Esa palabra da a entender los apartados, los purificados, ¿sí? Los que se purificaban, o sea, aquellos que procuraban mantener un estilo de vida moral, ¿cierto? Un estilo de vida moralmente aceptable, correcto, ¿sí? Los fariseos. Sin embargo, pues se llenaron de costumbres, de tradiciones, ¿cierto? Y olvidaron y dejaron a un lado la esencia de la ley. Entonces los intérpretes de la ley, los fariseos, es como contraproducente y parece contradictorio, ¿no? Ese es un punto que me llamaba la atención. Los pecadores, al reconocer su condición, reciben la predicación de Juan, era lo que yo decía. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra condición delante de Dios, nos es fácil, nos es sencillo recibir el Evangelio. Pero cuando una persona no reconoce que es pecadora, que su condición delante de Dios no es, está bien, porque las personas a veces no se acercan a Dios, porque creen que no están tan mal. Y al no creer que están mal, al no aceptar que están mal, pues entonces rechazan el Evangelio. Es decir, el Evangelio es para reconciliar a las personas con Dios. Pero si las personas creen que no están tan mal, entonces ¿qué necesidad del Evangelio? A eso voy. Eso fue lo que le pasó a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Creían que por sus acciones, su religión, sus costumbres, sus tradiciones y su conocimiento, pues creían que
que no necesitaban el arrepentimiento de Juan. No dice, o por lo menos no recuerdo en la escritura donde diga que los fariseos fueron a bautizarse. No, si habla a los publicanos. Y esto entonces concuerda con lo que el Señor decía, que los publicanos y las rameras iban delante de los religiosos. Es decir, ellos reconocieron lo que el Evangelio dice, que ellos eran pecadores y necesitaban arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley se supone que deberían ser los que primero deberían aceptar el reino de Dios predicado por Juan y por el Señor Jesucristo, pero fueron los primeros en negarlo y rechazarlo. Por eso el Señor y Juan el Bautista le dice a esta clase religiosa, les dice generación de víboras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No se confíen diciendo a Abraham tenemos por padre. Es decir, ellos tenían una confianza en su genealogía, en su nación, en sus orígenes como descendencia de Abraham. Se confiaban en que tenían la ley, se confiaban en que tenían, ¿cierto? Todo el aval, digamos, hasta del pueblo, ¿cierto? Es decir, ellos eran el Sanedrín, los expertos, los eruditos. ¿Y qué pasó? Que ellos, dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Eran legalistas, ¿cierto? Sí, señor, eran legalistas. Es decir, ellos le atribuían a las cosas que hacían salvación. Por ejemplo, si ellos, en el caso de las comidas, los alimentos, dice que si no se lavaban muchas veces las manos no comían. Creían que eso les podía purificar espiritualmente. El Señor les aclara que eso no es así. Entonces estamos viendo, sí, muchas cosas y muchas normas que ellos tenían, pero estaban lejos de ser la justicia de Dios. Entonces dice que los fariseos y los intérpretes desecharon los designios de Dios, es decir, no se hicieron bautizar por Juan, rechazando el propósito de Dios respecto a ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios respecto a ellos? Juan mismo lo dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, arrepiéntanse, porque ustedes creen que por ser religiosos están bien y se están engañando. Entonces les dice arrepiéntanse y no empiecen a decir dentro de ustedes a Abraham tenemos por padre. Es decir, no se confíen en eso, no se confíen en su religión, no se confíen que son israelitas. Ellos se confiaron en lo que no se debían confiar. Entonces ellos rechazaron la predicación de Juan, rechazaron la predicación del Señor Jesús y por eso entonces dice que ellos rechazaron los designios de Dios, lo que Dios pensaba acerca de ellos, o sea, lo contrario a los publicanos. Los publicanos aceptaron y se fueron a bautizar y justificaron a Dios, es decir, le dieron la razón a Dios sobre lo que ellos eran. Pero por otra parte, los religiosos rechazaron. Señor. En esta época sucede lo mismo con las personas que tienen su religión y sus creencias cerradas y no aceptan la palabra, digamos, entrando en arrepentimiento, ¿sí? O reconociendo que realmente necesitan volverse a Dios. Eso es lo que ocurre, correcto, con la religión. Las personas que hacen parte de un grupo religioso, son feligreses activos en su religión, creen que están bien. Sí, por ejemplo, un testigo de Jehová quizá encuentra aliento y consuelo en el hecho de ir a repartir sus revistas y contribuir al crecimiento, no del reino de Dios, sino a su organización. Lo mismo un católico que haga parte de, por ejemplo, aquí es muy famoso la Legión de María, los Caballeros de María, creo que también hay otra, no sé exactamente, pero por hacer parte de un grupo religioso en particular, ¿cierto? Entonces creen que eso es motivo, ¿cierto?, de que Dios esté agradado con ellos. De hecho, en una ciudad yo veía que unos católicos estaban haciendo el rosario para que el aborto pues cesara en nuestro país y por los niños, y aunque la causa
es noble, uno diría, pues claro, están pidiendo por algo que es correcto, estamos de acuerdo junto con ellos que el aborto es algo que no le agrada a Dios, pero eso lo utilizan de pronto para poder sentirse de una u otra forma justificados delante de Dios, o de pronto decir yo quiero hacer lo correcto, portarme bien y de una u otra forma entonces ganarme el cielo de esa manera, pero no es así, no es así. Entonces, ¿qué hacen los religiosos? Rechazan los designios de Dios respecto de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se consideran justos. De hecho, cuando el Señor habló en Lucas 18, del 9 al 14, de la parábola del publicano y del fariseo precisamente, sí, es muy acorde a lo que estamos hablando, porque el Señor está hablando que los publicanos aceptaron y los fariseos rechazaron. Lucas 18, del 9 al 14, dice que a unos que confiaban en sí mismos, se creían más justos que los demás, comienza diciendo ahí, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Entonces estamos viendo la imagen, ¿no? Precisamente lo que el Señor dice, los publicanos justificaron a Dios, es decir, le dieron la razón a Dios, y los fariseos y los intérpretes dice que rechazaron los designios de Dios, o sea, todo lo contrario, no justificaron a Dios. Dice desde el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí la postura del fariseo, justificarse por lo que hace. Pero el publicano no tiene razones para justificarse, reconoce su maldad y dice: sé propicio a mi pecador. Es decir, apela a la misericordia de Dios, apela al dictamen de Dios, apela a la justicia de Dios. Precisamente por eso dice que el pecador salió justificado, porque el publicano aceptó el designio de Dios con respecto a él. ¿Cuál es el designio de Dios con respecto a él? De que es pecador y por consiguiente tiene que arrepentirse. Pero el fariseo ilustrado en esta parábola pues no muestra que haya recibido el designio de Dios. Dice que rechaza el designio de Dios, es decir, que él está mal y que necesita, correcto, no justifica a Dios. Entonces está rechazando los designios de Dios y se basa en sus propias obras de justicia. Entonces vemos perfectamente ese contraste. Entonces esto confirma que a pesar de que los últimos tenían la ley, es pues algo increíble, ¿no? Que a pesar de la ley que tenían, a pesar de la religión, la posición, bueno, estas cosas en últimas y el orgullo fueron causal para rechazar el mensaje del profeta, es decir, lo que Dios pensaba acerca de ellos, que ni siquiera Juan, llamándoles la atención, podían ellos recibir ese mensaje, ¿no? Entonces, además de poseer la escritura, ¿qué era necesario también? Ser sencillos, humildes, humillarse, porque aquí lo dice, cualquiera que se humilla será enaltecido, pero ellos no se humillaron, se enaltecieron, ¿cierto? Entonces el Señor les expone públicamente, rechazaron los designios de Dios con respecto a ellos, ¿sí? Entonces vemos que el rechazar a Juan también implicó rechazar a Cristo, quien anunció a Juan, es decir, rechazar a Cristo es rechazar a Juan, y viceversa, rechazar a Juan en últimas es rechazar al Señor Jesucristo. Por cuanto los fariseos e intérpretes rechazaron la predicación de Juan, por consiguiente entonces también rechazaron la predicación del Señor Jesucristo. El hecho de considerar que veían evidenciaba lo contrario, ya que eso no era cierto, ¿no? Juan capítulo 9, del 39 al 41 habla respecto a la ceguera, y aquí, bueno, el Señor viene de curar un ciego de nacimiento, pero luego el Señor lo aplica a la ceguera espiritual.
y los que lo oyen lo entienden, es decir, ellos entienden los términos del Señor. Dice el versículo 39 de Juan 9, dijo Jesús, para esto he venido, para juicio, perdón, he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, por cuanto se justifican a sí mismos, por cuanto no justifican a Dios, no le dan la razón a Dios, sino que se apoyan en su religión, entonces son ciegos. No significa que antes veían, no. Dicen que ven, pero no estaban viendo. Mientras que los que no ven, ven. En este caso, ¿quiénes son los que no veían? El pueblo y los publicanos. Los humildes, entonces consideraron la predicación de Juan y consideraron la predicación del Señor. Pero los que dicen que ven, en realidad rechazaron. En últimas, rechazaron el mensaje. Están viendo las tinieblas. Están pues cayendo en tinieblas, ¿no? Entonces, eso pues manifiesta un principio también para nosotros, que si nosotros, creyendo que tenemos religión, lo que usted mencionaba, aún asistiendo a una iglesia, teniendo algún ministerio, caemos en religión, somos insensibles a lo que el Señor nos dice, entonces podemos también de una u otra forma, si no tenemos cuidado y caemos en orgullo y en religiosidad, entonces podríamos terminar rechazando el designio de Dios respecto a nosotros y no justificando a Dios. Qué difícil a veces es confrontar a una persona que tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de la Biblia, pero no vive conforme a la Biblia. Yo lo he visto, he hablado con personas que tienen conocimiento de Dios, pero su conocimiento de Dios, contrario a acercarlos, los aleja de Dios, así como los fariseos y los publicanos se alejaron de Dios. No estoy diciendo con esto que no estoy diciendo con esto que que estudiar la Biblia esté mal, para nada, de hecho estamos tratando de hacerlo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nos endurecemos, entonces caemos o podemos caer en religiosidad y en orgullo e ignorar los designios de Dios con respecto a nosotros. Es decir, podemos volvernos simplemente espectadores, feligreses que vienen y escuchan un mensaje, pero no reaccionan o no reaccionamos frente a la predicación del mismo, porque se ha encallecido nuestra conciencia, se ha encallecido nuestro corazón y la palabra entonces rebota, es decir, no entra, nos volvemos impermeables a la palabra, es decir, no recibimos esa palabra, sino que la palabra, ¿cierto? Rebota y no somos sensibilizados a ella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto yo creo que nos lleva a nosotros a considerarnos, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Quién puede entender sus propios errores? Dice el Salmo 19, líbrame de los que me son ocultos. Entonces todo esto nos debe llevar a considerar pues nuestra condición. En realidad, ¿estamos siendo sensibles a la voz de Dios o estamos cayendo en ceguera? ¿Estamos cayendo en insensibilidad? Entonces esta es una llamada, advertencia para nosotros, para que no rechacemos los designios de Dios como lo rechazaron los eruditos y los religiosos. Es decir, gloria a Dios por el conocimiento, gloria a Dios por lo que estamos aprendiendo, pero si esta palabra no permea nuestro corazón y nos volvemos religiosos e insensibles y no ponemos sentido a la lectura de modo que la entendamos, entonces podemos caer en autojustificación como cayeron los fariseos, ¿cierto? Entonces la palabra o es para que nosotros seamos sensibilizados y si la rechazamos, como la rechazaron los religiosos, termina siendo entonces causal de tropiezo. ¿Recuerda lo que hablábamos de Cristo? Cristo para los que le obedecen
le aman y se acogen a Él, Él es precioso, Él es el fundamento, la roca, la piedra angular, el fundamento, pero para los que lo rechazan es roca, dice piedra que hace caer, roca de caída, piedra que hace tropezar. Entonces debemos considerar lo que se nos está diciendo y no ser insensibles frente a ello, rechazando los designios de Dios y volviéndonos orgullosos. Yo creo que la palabra exhortación pues debe llegar para que nosotros no caigamos en esa insensibilidad. Bien, bueno, vamos a dejarlo aquí y si Dios lo permite retomaremos en 8 días y continuaremos hablando de la ilustración que sigue, porque el Señor da como una ilustración, una parábola de cómo esta generación reacciona frente a la predicación de Jesús y frente a la predicación de Juan. Entonces vamos a orar. Señor, a ti te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos por este mensaje que nos das, que nos concedes escuchar. Por favor, danos sensatez, Señor, y ayúdanos a ser permeables y sensibles a ti, Señor. Que frente a la predicación, quizá hoy ya no está físicamente Juan el Bautista, pero sí la palabra sigue. Se nos sigue exhortando y animando. Ayúdanos a ser sensibles a esta palabra que estamos escuchando y atendiendo, Señor. A ti te damos las gracias, te damos la gloria, la honra, la exaltación. Quédate en medio de nuestras vidas, susténtanos, Señor, y danos un corazón sencillo para reconocer como el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, para ir, Señor, delante de tu palabra, aceptar, Señor, y decir, Señor, ¿qué haremos? Así como lo dijeron los publicanos, Señor, como lo dijeron los soldados, también nosotros haya esa disposición a aprender, a entender, Señor, ¿qué haremos? Te glorificamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.